GAFA TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este lunes 11 de enero del 2021, el primer programa de este nuevo año de Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Un poquito atrasados, lamentablemente por el asunto de la tecnología, las disculpas del caso. Este día les deseamos a ustedes, a todos nuestros amigos seguidores en Ecuador y en el mundo, que tengamos un 2021 diferente, completamente diferente al 2020, que fue un año muy trágico, muy doloroso para el Ecuador y el mundo, tanto por la pandemia cuanto por los errores de nuestros gobernantes. Esta noche está previsto un diálogo con la doctora Jimena Borges, candidata a asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica, lista número 3. Estaba previsto, pues, un diálogo compartido con el doctor Salvador Quispe, pero no ha sido posible este enlace y lo vamos a hacer solamente con la doctora Jimena Borges. Doctora, buenas noches, mucho gusto, bienvenida a nuestro programa. Gracias por el tiempo y por la paciencia. Buenas noches, Fernando, Ramiro, directos amigos, y también un saludo cordial con mucho respeto a toda la teleaudiencia de GAFA TV en este programa estelar Pensamiento Crítico. Muchísimas gracias a usted por aceptar este diálogo. Para comenzar, usted fue ya asambleísta constituyente de Montecristi, fue 2 veces diputada por la provincia de Pichincha en representación del Partido Sociedad Patriótica, es decir, tiene una amplia experiencia en el manejo de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional, y fue también primera dama de la Nación porque es esposa del expresidente Lucio Gutiérrez Burbuá. Para comenzar y para saber qué terreno estamos pisando, quiero saber cuál es tu opinión respecto a cómo le ve al Ecuador en este 2021 a pocos días, a 3 semanas de las elecciones del 7 de enero, el 7 de febrero, perdón, por favor, doctora. Bueno, nuestro país está sumido en una profunda crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, pero también una rotunda crisis moral. Es por eso que yo también he dejado el ejercicio profesional para tomar la bandera de lucha de rescate de nuestro Ecuador. Es algo inaceptable que en los últimos casi 14 años se han producido verdaderos atracos al erario nacional. Ha habido contratos con sobreprecio, peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de fondos, cohecho, concusión, coimas, lavado de activos, tráfico de influencias, asociaciones ilícitas, es decir, todos los ítems que engloba el gran saco de la corrupción. Tanto es así que la institucionalidad en el Ecuador está totalmente devaluada, degenerada por su pésimo ejercicio inmoral. Y nuestra lucha es por valores, nuestra lucha es por principios, porque siempre estará de moda la honradez, nunca pasará de moda decir la verdad, siempre estará de moda amar nuestro trabajo y lo que hacemos y también respetar a los demás. Por eso he tomado nuevamente esta batalla política para enfrentar al lodo que significa el ejercicio de una politiquería malsana donde han visto solamente beneficios personales o de grupito.
Doctora, como decía al inicio, usted no es nueva, usted no es desconocida en el ámbito político nacional, estuvo ya en la Asamblea Constituyente y en el Congreso de la República. En todo caso, hay otro elemento que hay que agregar a todo lo que usted ha dicho. Usted quiere ir a la Asamblea, en una Asamblea que tiene un descrédito, una desconfianza y un rechazo total de los ecuatorianos. ¿Qué piensa usted ir a una instancia, a un poder legislativo que tiene ese ingrediente de rechazo total? Y entonces la gente dirá, ¿para qué quiere ir la doctora Bohórquez a esa asamblea? Justamente para reinaugurar la decencia política, porque allá que es el primer poder del Estado, deben estar seres humanos legítimamente representantes del pueblo que vayan siempre con esa abnegada noción de atender a la población a través de las tareas que le compete a la función legislativa, que son la fiscalización y también el hecho de expedir, derogar o reformar leyes. No es aceptable que la composición de la actual asamblea hayan llegado esos integrantes solo para ser beneficiados con contratos, con reparto de hospitales y hasta lucros individuales a través de los carnets de discapacitados. Por eso tenemos que ir a reinaugurar la decencia política. Con toda seguridad, la próxima asamblea va a tener otra composición. Y también para ello están los ojos visores de la ciudadanía, que es la prensa, como ustedes, una prensa sana, investigativa, que dé cuenta de cómo actúa cada uno de esos representantes de la población. Doctora, hay otro elemento, hay otro ingrediente en este conflicto de poderes, en este conflicto de intereses. El CNE, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral están enfrentados. ¿Qué piensa usted? Porque es posible que las elecciones tengan algún tropiezo, tengan algún problema, porque estamos a menos de un mes. ¿Qué piensa usted de ese conflicto? ¿Qué intereses hay de por medio? ¿Qué hay por debajo de esos conflictos? Porque usted sabe, con su experiencia, que en política nada es inocente. Tiene usted toda la razón. El Consejo Nacional Electoral es la autoridad electoral del Ecuador. Al decir autoridad, quiere decir que tiene que ser neutral, imparcial e independiente. Lastimosamente, esa actitud ha demostrado todo lo contrario. Una actitud que ha sido sometida a los caprichos de algunos líderes de partidos políticos que tras bastidores son los que quieren dirigir los destinos de la patria. Y esa autoridad electoral solo ha sabido subordinarse ante los dueños del país. Por eso gozan también del descrédito, de la falta de confianza y de credibilidad. Y usted me dirá, ¿por qué si es autoridad electoral que no goza de confianza de la ciudadanía y sin embargo habemos tantos y tantos candidatos? Justamente porque esas son las reglas del juego y tenemos que aceptar ese reto. La cancha ya está trazada. Los señores consejeros del CNE han actuado fuera de la ley, violando absolutamente el principio de igualdad. ¿Por qué me refiero a este punto? Porque si la aceptación de cada candidatura, según el Código de la Democracia, antiguamente llamada ley electoral, la aceptación de la candidatura tenía que ser personalísima, eso significa que debía ir solo en persona cada candidato a aceptar esa candidatura. No a través de la pantalla de una computadora, no a través de la pantalla de un celular. Por lo tanto,
La candidatura del economista Arauz fue incompleta. Nunca se aceptó simplemente la presencia a través de la computadora del prófugo de la justicia, y digo prófugo porque ya está sentenciado a 8 años. Y si no hubo esa aceptación de la candidatura a la vicepresidencia, no tenían por qué reemplazar lo que nunca existió. Caso diferente fue el de Pachacutic, cuando el binomio Yacu Pérez, porque se enojaron los compadres, después de haber aceptado la candidatura, la acompañante, la dupla de Yacu Pérez, cambiaron por otra persona. Eso es diferente. Acá, ahí hubo una flagrante violación a la ley. Y si vamos al último tema, al del Movimiento Justicia Social número 11, que tiene una ilegitimidad desde su origen. La Contraloría generó unos informes que debían ser observados y cumplidos, dando cuenta de que no solo Justicia Social lista 11, sino también el movimiento Podemos de Paul Carrasco y otros 2 más no habían cumplido con los requisitos de ley, que es el presentar el número de adherentes o de adhesiones totalmente correctas. Doctora Borges, con todo ese panorama, con todo ese entorno, con todo ese contexto, ¿hay peligro para las elecciones? ¿Hay alguna incertidumbre, ve usted? Hasta el momento estamos, como ustedes están percibiendo, este ambiente político de desazón, de pesadumbre, porque no hay nada concreto. Sabemos que el contencioso electoral está formado por jueces que dictan sentencias que deberían ser de estricto cumplimiento por parte del CNE. Sin embargo, también ese contencioso electoral está echando por la borda todos los informes previos de la Contraloría. Por lo tanto, aquí en el Ecuador, cada quien hace lo que quiere. Si desean, cumplen; si no quieren, cumplen la ley, la Constitución, tierra de nadie. Por eso amerita que hoy el país tome las riendas en lo político para llegar a la primera vuelta, que es el 7 de febrero, con conocimiento, para entregar un voto con sabiduría, con inteligencia, con un gran poder de discernimiento. De lo contrario, vamos a ir tumbo tras tumbo, y todo esto tiene su raíz en la pérdida de principios. Y un Estado sin principios es un Estado fallido. Ya, doctora, estamos conversando esta noche de 11 de enero del 2021 con la doctora Jimena Borges, candidata a asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica. Hemos hablado de ese contexto, hemos hablado de la situación del país, de los peligros de las elecciones, pero ¿usted qué propone? ¿Qué propone su partido para desde la Asamblea Nacional coadyuvar a salir de esta mega crisis que sufre el Ecuador? Porque hasta ahora hemos oído un sinnúmero de pronunciamientos, pero no propuestas concretas, y sobre todo, ¿cómo hacerlas? ¿Cómo hacerlas? Porque eso es lo que quiere saber el país. Y sin demagogia, y tomando en cuenta que la Asamblea Nacional tiene 2 funciones básicas: legislar y fiscalizar. Entonces no podemos ofrecer cosas que están fuera del margen y de las facultades de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son sus propuestas, así en forma genérica, para luego ir desarrollando, candidata? Por supuesto, quiero comentarles que en el año 2008, siendo asambleísta constituyente, también fui escogida para formar parte del régimen de transición que la prensa lo denominó congresillo. Y allí pertenecí a la mesa número 10, la mesa de legislación, y junto con el ex asambleísta manabita Trajano Andrade, generamos la ley de extinción de dominio como una herramienta útil para el combate contra la corrupción. En esa mesa
de 10 asambleístas, contamos con el voto favorable solo de los 2 autores, Trajano Andrade y mi persona. Los 8 miembros restantes de Alianza País número 35 negaron. Han pasado 12 años y hasta hoy el Ecuador no cuenta con una ley de extinción de dominio que inclusive los órganos crediticios internacionales hoy exigen dentro de la planilla de requisitos que el país cuente con esa ley. Esa ley que posiblemente la aprueben las próximas semanas o en los siguientes meses la actual asamblea por la presión pública, solo por la presión pública, no porque quieran aprobar y no la aprueban porque todos tienen rabo de paja, todos. Suponiendo que la aprueben, como es obvio, entrará en vigencia desde el momento en que se publique en el registro oficial para adelante. Pero ¿qué pasa con todos los robos hacia atrás? Por eso mi proyecto estrella es la ley de justificación y confiscación de bienes, con el artículo que diga desde el año 2000, para que aquel funcionario público que llegó a ese puestazo por designación de su autoridad o por voto popular y que de noche a la mañana se convirtieron en magnates, dueños de mansiones, de yates, dueños de carros de cuarta gama, tienen propiedades, vehículos, departamentos en el exterior. ¿De dónde? ¿De dónde? Si no justifican esos bienes, quiere decir que su origen es indebido, es ilícito y tendrá que ser confiscado y que regrese a su legítimo dueño, que es el pueblo. Doctora, sí, el país lo que reclama, aparte de la sanción, la cárcel para aquellos que se han robado la plata de los ecuatorianos, es la recuperación del dinero. Ese dinero para invertir en obra social, para invertir en salud y en educación en este momento que es crucial. La ley de extinción de dominio que está por aprobarse en la Asamblea Nacional, justamente por la vacancia legislativa no se pudo aprobar, no se pudo dar la votación, está pendiente. En todo caso, desde la Asamblea, doctora Borges, ¿qué se puede hacer para contribuir para el asunto del empleo, que ahora es lo crucial, lo importante? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para contribuir a creación de empleo y sacar al país de este precipicio en el que está viviendo en este momento? Por supuesto, y la iniciativa en la parte económica es de competencia casi exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, el proyecto político de Sociedad Patriótica es integral y deberemos generar el entorno jurídico para convertir a nuestro país en un centro financiero internacional. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador abre las puertas para que venga la banca extranjera, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, del Asia, de donde sea. Y esos bancos vendrán trayendo, por lo menos, en los términos más modestos, $1.000 millones. Es lo mínimo que iniciarían trayendo. $1.000 millones que ya hacen competencia con la banca privada ecuatoriana para lograr bajar los intereses al 3, máximo al 4% anual. No es justo que Estados Unidos, que es el dueño del dólar, tiene créditos para sus habitantes al 3 o 4% anual. Y sin embargo, aquí en el Ecuador, que tenemos un sueldo básico de $400, los créditos en la banca privada son al 16, 18 y hasta el 20%. En dólares, eso es impagable, por eso no hay trabajo, porque cualquier persona que quiera emprender en algo necesita ese capital inicial, pero el dinero es caro. Sacar un préstamo es ponerse una soga al cuello. ¿Quién puede pagar con ese altísimo interés? Solo cuando por competencia podamos bajar esas tasas de interés, tendremos dinero barato para que el ingeniero civil saque su crédito y se haga ya una empresa más grande de construcción
para que los hoteleros puedan invertir también en lo que sería el ecoturismo y aquí a aquellos quienes les interesa darle un valor agregado a nuestros productos de la tierra, pues tener ese capital barato para comenzar con la agroindustria o en la tecnología en diferentes ramas, pero solo cuando se bajen esos intereses que son leoninos. La banca privada ecuatoriana definitivamente es usurera, es un chulquero legalizado. Para estimular la reactivación económica necesitamos bajar las tasas de interés para que los ciudadanos emprendedores puedan acceder a esos créditos baratos y reactivar la economía y dar fuentes de trabajo. Doctora, ¿por qué tiene ese optimismo, esa confianza de que la banca internacional pueda venir al Ecuador? Porque esa ha sido una batalla en algún tiempo de buscar la competencia, ¿verdad? La competencia en el sistema bancario, pero eso no se ha logrado. Así brevemente, para terminar este tema, ¿por qué cree que usted que la banca internacional pueda animarse a venir al Ecuador? En primer lugar, porque manejamos una de las monedas más fuertes, que es el dólar. Y en segundo lugar, porque el ingeniero Lucio Gutiérrez en esa corta presidencia ya lo demostró, generando tanta confianza en la banca, en el contexto internacional, que por eso fuimos el tercer país que más inversión extranjera recibió, más inversión extranjera que Argentina, más que Chile, más que Perú, más que Colombia, Bolivia, Uruguay, etcétera. En esos años, los únicos que no superaban en inversión extranjera fueron Brasil, que es un país totalmente industrializado, donde se hace desde una aguja hasta un avión, y en segundo lugar, Estamos conversando con tercer la lugar doctora igual es inversión extranjera, y inversión extranjera vino por la confianza que generó el gobierno, por la confianza. Muy bien, doctora. Bueno, pedimos disculpas a los amigos porque siempre la tecnología también tiene sus situaciones que no es perfecta. Doctora, vamos avanzando. Usted en todo caso añora el gobierno de su esposo, del ingeniero Lucio Gutiérrez, quien también está de candidato para la presidencia de la República. Hay otros temas que, conociendo que la Asamblea Nacional no tiene facultades para directamente actuar o definir, pero sí puede dictar leyes, puede corregir la legislación para ir mejorando la situación. Por ejemplo, el asunto del seguro social y la seguridad ciudadana. ¿Cómo hacer del seguro social a sabiendas que hay una ley en la Asamblea desde hace años que no puede ser aprobada y que no puede ser puesta en vigencia? ¿Qué hacer para evitar que el seguro social quiebre? Y no solamente el seguro social como tal, hay el ISPOL y hay el DISPA. ¿Qué hacer para la seguridad social integral, doctora Borges? Implica una reforma profunda a todo el sistema de seguridad social que usted ya lo mencionó. No solamente es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino también la seguridad social de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En esta reforma legal, jurídica, tendrá que cambiarse especialmente las cabezas. Ya no debería existir los delegados del presidente de la República en cada una de esas instituciones. No, porque el manejo de la parte económica debe ser llevada por técnicos especializados en inversiones, especializados en estudio actuarial, especializados en profundizar todo lo que sea, darle buen rédito al dinero que les pertenece a sus afiliados al IES, a los pensionistas del ISPA, a los pensionistas del ISPOL. Solo cuando entendamos que el manejo de la economía tiene que ser técnico y no burocrático, técnico y no político, solamente allí vamos a ver cómo esos dineros que les pertenecen a miles de ecuatorianos van a dar sus frutos
haciéndoles desarrollar el capital y creciendo, un manejo casi empresarial. Doctora, en el asunto de seguridad ciudadana, su esposo, candidato a la presidencia, ha dicho que la cadena perpetua, por ejemplo, para la corrupción, y con bazuca en mano ha dicho que va a combatir la inseguridad. ¿Usted también tiene su bazuca desde la Asamblea, doctora Borges? Yo tengo un tanque de guerra. Bueno, se calcula, según los expertos economistas serios y profesionales, que el robo en esta década perdida fue de 35.000 millones de dólares, más 40.000 millones de dólares que se derivan de la negligencia y de la falta de operatividad. ¿A qué se refiere al hablar de negligencia y falta de operatividad? Que estando los precios más altos del barril de crudo a $148 por barril, y sin embargo no exportaban ni 300.000 barriles diarios, cuando en esa época de bonanza petrolera debían haber mejorado e incrementado la exportación de crudo para beneficiar así al erario nacional. A eso se refiere cuando digo yo negligencia y mala operatividad del gobierno, que se llenaba la boca y decía mentes lúcidas, corazones ardientes, manos limpias. Y yo digo sí, manos limpias, correcto. ¿Sabe por qué? Porque usaron guantes para robar. Muy bien, pero en todo caso, el asunto del problema de la seguridad ciudadana, que no es otra cosa también del problema de la falta de empleo, de los problemas sociales, de la descomposición de la sociedad. ¿Cómo enfrentar eso brevemente, doctora? Pero no en el discurso, no en la tarima, sino en la realidad, en la práctica. En la realidad, ya dijimos que al convertirnos en un centro financiero internacional, solo allí viene la plata, porque el Ecuador queda actualmente desfalcado. No hay recursos. Lo único que van a dejar de herencia son deudas. No hay recursos. Al no haber plata, alguien tiene que traer el dinero, alguien tiene que traer dólares. Los únicos, la banca extranjera. Solo así tendremos ese monto necesario para reactivar la economía con créditos baratos y los intereses al 3, máximo al 4% anual. Eso en la banca privada. Y en la banca pública, esto no es demagogia, en la banca pública a través del Ban Ecuador, que debería llamarse Banco Nacional de Fomento, porque la palabra dice mucho, dice fomentar el desarrollo, fomentar el trabajo. En esa banca pública, sacando $1.000 millones del presupuesto nacional. El presupuesto nacional es de $25.000 millones al año, no cada mes, al año. De los $25.000 millones, dejar los $24.000 millones para salud, educación, fuerza pública, pago de la deuda externa, y separar de una manera sagrada, que nadie les vea, que nadie les tope, $1.000 millones en la banca pública para entregar el crédito a todo el pueblo, al 0% de interés, 0, no 1, 0% de interés. ¿A quiénes? A las madres trabajadoras, madres jefas de hogar, a los emprendedores, a los artesanos, a los taxistas, a quienes se dedican a la pesca, etcétera, etcétera, a todos los emprendimientos y a nuestros jóvenes recién graduados, cargados de títulos que no tienen cómo trabajar porque necesitan un capital inicial. Para ellos está el crédito de la banca pública al 0% de interés, al 0. Doctora, vamos concluyendo, pero hay unos temitas pendientes. El Fondo Monetario Internacional, para dar sus créditos, los 5.000 millones últimos, puso condiciones, por ejemplo, la ley anticorrupción,
el asunto de subir el IVA del 12 al 14%. Eso pasará a la Asamblea Nacional. Ahora mismo el ministro Pozo está elaborando un proyecto de ley. Y nosotros recordamos, el coronel Gutiérrez, cuando fue presidente, él tuvo muy buenas relaciones con el Fondo Monetario, y coincidencialmente el ministro Pozo fue su ministro de Economía. ¿Cuál va a ser el comportamiento desde la Asamblea de Jimena Bohórquez en caso de llegar y que lleguen el asunto de las propuestas del fondo, como la elevación del IVA? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, usted como asambleísta, doctora Bohórquez? También les recuerdo que la política económica es dirigida solo por el presidente de la República, solo él. Los ministros están para cumplir lo que les ordena el presidente. Ningún ministro puede lanzarse con cualquier iniciativa personal o de tipo individual en política económica o política social. No, todo es bajo la dirección y obviamente bajo la responsabilidad del presidente de la República. Quiero recordarles que cuando estuvo Lucio Gutiérrez en la presidencia de la República, el FMI le entregó un crédito al 1,87% de interés. 1,87%, ni siquiera al 2% de interés. Ningún gobierno, me refiero al actual, ha podido obtener un crédito a menos del 2% de interés. ¿Por qué? Porque no goza de la confianza. Fíjese usted la diferencia. Cuando hay un gobierno serio, austero, un gobierno no corrupto, un gobierno que no se roba la plata del pueblo, entonces sí goza de la credibilidad de la banca crediticia internacional y le dan al 1,87%. A nadie le han dado a ese porcentaje. También se someten a los mandatos del Fondo Monetario, por ejemplo. Ciertas exigencias, el coronel Gutiérrez sí lo asumió. La carta de intención, como su nombre lo indica, es una intención, pero es potestad del gobierno soberano el decirle, en esto accedo, en esto no. Jamás se subieron los impuestos, excepto una mínima alza de combustible que se lo denominó pinchazo, porque esa alza de combustible es totalmente técnica, no elevó el costo de la canasta básica. Por lo tanto, dentro de lo que significaría el tratamiento de estas deudas con el FMI, con el BID y con otros organismos, debe existir una responsabilidad para que sean investigados esos créditos, no solo con los bancos internacionales, sino específicamente con el imperio de la China, con quienes se obtuvo créditos al 8, al 9, 10 y hasta al 11%. Eso es lo que se debe investigar. Doctora Bohórquez, pero en forma concreta, si va a la asamblea y le toca en su periodo, en caso de ser asambleísta usted, la elevación del IVA, ¿va a votar por la elevación del IVA o no? No. Nuestra propuesta es bajar 2 puntos, es decir, del 12 al 10%. Y es lógico y es muy fácil comprender por qué se tiene que bajar el IVA. La gente no tiene dinero, no hay dólares, no hay liquidez en economía. Si usted le sube el IVA, simplemente está impidiendo que las familias compren hasta todos los útiles necesarios para la supervivencia. Tenemos que bajar el IVA al 10% y allí se va a reactivar la economía, la gente va a tener alimentos más baratos, computadoras más baratas, quienes son los obreros de transporte, llantas, repuestos para vehículos, absolutamente todo más barato. Ahí sí va a haber consumo y con el 10% que se cobra del IVA, el gobierno central también tendrá los ingresos necesarios para atender salud y educación. Vamos terminando en 30 segundos, a ver si usted me puede contestar 2 inquietudes. Reducción del número de asambleístas y la bicameralidad. ¿Qué piensa de eso? Así brevemente, por favor.
Totalmente de acuerdo con la bicameralidad y los asambleístas deben reducirse a 57. Total 57 en las dos cámaras, en la baja para que llegue cualquier ciudadano que aspire a ser asambleísta, y en la cámara alta solo gente especialista en derecho constitucional. Muy bien, y terminamos en dos palabras. ¿Qué le pareció el debate del diario El Comercio de ayer? ¿Hubo debate o un conversatorio nomás? No, ningún debate. Lo único que hubo fue exposición de los planes en distintas áreas importantes, como es el tema económico y la generación de empleo, el tema de seguridad, la pandemia y salud, y obviamente la lucha contra la corrupción. Cada uno expuso esos temas. ¿Cómo le vio a su esposo? ¿Salió bien o usted tuvo que tomarle lección en la casa? Bueno, no solo porque yo le diga, sino porque ese es el comentario hasta en las redes. Él fue el mejor expositor, no solo de ayer, sino del sábado y del domingo, de los dos últimos debates. En todo caso, pero no aparecen las encuestas en los primeros puestos, pues. Las encuestas siempre le ponen de ganador al que paga la encuesta. Como nosotros no pagamos, nunca estará en los primeros lugares, y esa ha sido la tradición en el Ecuador. Nunca auguraron que Jaime Roldós ocupe la presidencia, sin embargo, él la ganó. Después, Jaime Nebot era el favorito, pero ganó Abdalá, y así sucesivamente. Cuando participó mi esposo, también había otros favoritos, como León Roldós. El momento que mi esposo pasó a la segunda vuelta, las encuestas dijeron, gana Álvaro Noboa, y ustedes saben que la historia es diferente, porque no ganó uno de los hombres más ricos del Ecuador. O sea que el jugo de Guayusa no produce mucho dinero. ¿Perdón? El jugo de Guayusa, que el emprendimiento del coronel no produce mucho dinero para pagar a las encuestadoras. No, nuestra lucha es eminentemente cívica y patriótica, y la forma de hacer conocer las propuestas es acercándonos a la población, guardando las medidas de bioseguridad necesarias por la pandemia. Muchas gracias a la doctora Jimena Borges, candidata a asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica, por haber comparecido esta noche en el primer programa de pensamiento crítico de GAFA TV Ecuador en este 2021, en la segunda temporada de nuestra propuesta periodística y comunicacional, que busca sacar conclusiones, sacar reflexiones para el aporte de todos los ecuatorianos. Doctora, muchas gracias, buenas noches, muy amable. Mil gracias, Fernando y Ramiro. Les auguro lo mejor en esta semana y para todo el año. Por favor, sigan cuidándose del COVID. Muy amable, gracias. Ese es el pedido y el consejo de una doctora. Muchas gracias, lo asumimos y lo aceptamos. Señoras y señores, muy amables por haber estado en este programa Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador esta noche de 11 de enero del 2021. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.